Quiero compartirles como título de lo que vamos a ver, libres de fábulas. Hace 8 días vimos libres de la amnesia, hoy vamos a ver libres de fábulas. Ocupe su lugar y mantenga su Biblia abierta en la segunda carta, de Pedro, capítulo 1. Segunda carta del apóstol Pedro, mantenga abierta ahí su Biblia y también nos van a proyectar, hermanos, los pasajes de la Escritura que iré citando. Como base de lo que vamos a ver el día de hoy, vamos a tomar los versículos del 16 al 21 de Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos del 16 al 21. Los va a mostrar ahí en la pantalla. Bueno, si alcanza a leer la letra, lo va a poder leer, si no, a través de su Biblia. Y nuestros hermanos que están por vía Zoom también, tome su Biblia, hermanos. Si se quedó en casa, pues sepa que a lo mejor por cuestión de enfermedad o alguna otra cosa, pues puede ser que esté en cama, pero si usted está bien y preparó el ambiente, preparó su sillita, su mesa, espero que no esté en pijama desde su cama, sino que esté ahí atento a lo que el Señor quiere expresarnos este día, que cantó desde luego también con nosotros, que pudo expresarle al Señor alabanza. Y tome su Biblia, los que están también por Zoom o por vía YouTube, que hay algunos hermanos que nos reportaron que iban a estar conectados, entonces les pedimos, por favor, tomen su Biblia, no se distraiga, aunque esté en su casa, aunque esté en algún otro lugar, por favor no se distraiga, porque hoy Dios tiene algo importante que decirnos. Vamos a leer segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos del 16 al 21. Lo leo en Nueva Versión Internacional. Dice así: cuando les dimos a conocer la venida del Señor nuestro Jesucristo en todo su poder, no estábamos siguiendo sutiles cuentos persuasivos, sino dando testimonio de su grandeza que vimos con nuestros propios ojos. Él recibió honor y gloria de parte de Dios el Padre, cuando desde la majestuosa gloria se le dirigió aquella voz que dijo: este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él. Nosotros mismos oímos esa voz que vino del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Esto ha venido a confirmarnos la palabra de los profetas, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención, como a una lámpara que brilla en un lugar oscuro, hasta que se despunte el día y salga el lucero de la mañana en sus corazones. Ante todo, tenga muy presente que ninguna profecía de la Escritura surge de la interpretación particular de nadie, porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. Amén. Después de que el apóstol Pedro les dice a nuestros hermanos que los quiere ver libres de la amnesia, les recuerda desde luego que a su fe tienen que agregarle, y dice esas cualidades las cuales ya vimos. Y también les dice que aún después de su partida, aún después de muerto, Él quiere asegurarse que las cosas que Él les transmitió las sigan recordando por siempre. Ese era su trabajo y esa era su labor, la cual desde luego, hermanos, tomamos en el nombre del Señor para que unos a otros podamos siempre estarnos exhortando y alentando con estas palabras, refrescarle la memoria a nuestros hermanos, los padres a los hijos entre hijos, los hermanos entre hermanos, podernos en el nombre del Señor siempre recordar las cosas que el Señor nos ha dicho. Libres de amnesia, libres de esa falta de memoria de la palabra de nuestro Dios. Pero también el apóstol Pedro, en lo que acabamos de nosotros de leer, nos dice que cuando él les presentó a Jesucristo
y les presentó dos cosas, dice aquí, su poder y su venida. Su poder y su venida. Dice que no se los presentó, y lo dice la Nueva Versión Internacional con una frase completa, dice, no estábamos siguiendo sutiles cuentos supersticiosos. Sutiles cuentos supersticiosos. En la Reina Valera dice de la siguiente manera, siguiendo fábulas supersticiosas. La NBI lo traduce con 3 palabras, pero en el original aparecen 2 palabras para decir esto, que lo tradujeron hacia el español. Uno es la palabra mutsas y el otro es la palabra sofiso. La palabra mutsas significa mito, ficción o fábula. Y la palabra sofiso tiene una traducción un poquito como más complicada porque significa hacer sabio, pero hacer sabio en el sentido de una aceptación siniestra. Y cuando yo lo leí me quedé, a lo mejor como alguno de ustedes igual. Dije, bueno, es hacer sabio y en aceptación siniestra. Bueno, ¿qué es algo siniestro o algo siniestra? Es algo que es avieso. ¿Y qué es avieso? Bueno, te lo digo. Una persona aviesa es una persona malintencionada. Avieso, a los que les gustan las palabras así en español, ay, hoy llévese una, si no la sabía. ¿Qué significa avieso? Malintencionado. Entonces, una persona que hace sofiso, de ahí viene la palabra sofisma, de ahí viene la palabra sofisma, y un sofisma es, según lo que dice el diccionario, o formar un sofisma es continuar un error plausible. Y luego otra vez, ¿y qué es plausible? Revélamelo, Señor, ¿no? Bueno, no me lo reveló el Señor, pero sí un gordo que le dice en diccionario. El diccionario dice que plausible es digno, merecedor de aplauso, recomendable o admisible. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando una persona hace un sofisma es porque continúa con un error digno, merecedor de aplauso, recomendable o admisible, pero no deja de ser que error. Aunque sea admisible, aunque sea digno, entre comillas, sigue siendo un error. Un sofisma entonces es prácticamente un error. Y de ahí viene la palabra sofiso. Por eso tiene que ver con sabiduría, con sofía. Entonces, este pasaje lo que está dando a entender el apóstol Pedro, que cuando les dio a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, no lo hizo siendo malintencionado, inculcándoles un error que después lo iban a aplaudir. En otras palabras, yo no vine a contarles cuentos. Hermanos, hace un momento que estaba precisamente nuestro hermano Alfonso compartiendo esta reflexión cuando iniciamos. ¿Usted llegó a pensar que lo que nos estaba diciendo era un cuento? ¿Algo de su imaginación? ¿Algo que se inventó? Pregunta, ¿por qué usted sabe que no es un cuento? ¿Usted sabe hebreo? ¿Quién sabe hebreo? ¿Por qué sabe que lo que nos está diciendo no nos está cuenteando? ¿Por qué sabe usted que lo que yo le voy a decir o le estoy diciendo no me lo estoy, como dicen, me lo estoy cuenteando? Estoy soltando un choro, una fábula, algo que viene de mi imaginación. ¿Ok? El propósito apostólico, en el caso de Pedro y desde luego de los demás, era mostrar, según lo que acaba de decir, 2 cosas: el poder de Jesucristo y su venida. O sea que sí vino. Y vino y como vino. Jesucristo vino
en carne. Se manifestó en carne. Y ellos vieron su poder. Y digo ellos porque no solo fue Pedro el que vio su poder, y no contempló desde luego su venida. Entonces, ¿por qué Pedro le estaba asegurando que lo que les estaba diciendo no eran cuentos, no eran fábulas? Porque fueron, ¿qué? Testigos. ¿Y dónde lo dice? Ahí mismo en el pasaje que acabamos de leer. Dice, no estábamos siguiendo sutiles cuentos supersticiosos, sino dando testimonio de su grandeza que vimos con nuestros propios ojos. Y es ahí donde quisiera, hermanos, que vayamos. No hemos ido a los pasajes, solo le he hecho alusión. Quisiera que vayamos a los pasajes y nos demos cuenta qué vieron, pero no solamente qué vieron, sino también qué oyeron. ¿Ok? Y vamos a ir a los pasajes. Uno de ellos, bueno, el primer pasaje que dice lo que vieron y oyeron, está en Mateo 17 del 1 al 13. Mateo 17 del 1 al 13. Si lo encuentra, diga, ya lo encontré. No le dije que dijera amén, le dije, si lo encuentra, diga, ya lo encontré. ¿Ya lo encontró? Ok, ya lo encontró. Perdón, hermanos, es para que de alguna manera pues se vuelva interesante el buscar la palabra de nuestro Dios. Mateo 17 del 1 al 13, si usted ve el título que dice ahí en su Biblia, dice la transfiguración. Y dice lo siguiente: 6 días después Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, el hermano de Jacobo, y los llevó aparte, a una montaña alta. Allí se transfiguró en presencia de ellos. Su rostro resplandeció como el sol y su ropa se volvió blanca como la luz. En esto se les aparecieron Moisés y Elías conversando con Jesús. Pedro le dijo a Jesús: Señor, qué bien que estamos aquí. Si quieres, levantaré 3 albergues, uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías. Mientras estaba aún hablando, apareció una nube luminosa que los envolvió, de la cual salió una voz que dijo: Este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él. Escúchenlo. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre su rostro aterrorizados. Pero Jesús se acercó a ellos y los tocó. Levántense, les dijo, no tengan miedo. Cuando alzaron la vista, no vieron a nadie más que a Jesús. Mientras bajaban la montaña, Jesús les encargó: no le cuenten a nadie lo que han visto hasta que el Hijo del Hombre resucite. Entonces los discípulos le preguntaron a Jesús: ¿por qué dicen los maestros de la ley que Elías tiene que venir primero? Sin duda Elías viene y restaurará todas las cosas, respondió Jesús. Pero les digo que Elías ya vino y no lo reconocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. De la misma manera va a sufrir el Hijo del Hombre a manos de él. Entonces entendieron los discípulos que les estaba hablando de Juan el Bautista. Esta es una narración que da Mateo de qué aconteció en el monte de la Transfiguración. Vamos a ver qué relata Marcos. Marcos capítulo 9 también relató este evento guiado por el Espíritu Santo, y vamos a ver que está registrado en 3 de los evangelios. En Marcos 9 vamos a ver cómo lo narra Marcos. Marcos 9 del versículo 2 al 13. 6 días después Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó a una montaña alta donde estaban solos. Allí se transfiguró en presencia de ellos. Su ropa se volvió de un blanco resplandeciente como nadie en el mundo podría blanquearla. Y se les aparecieron Elías y Moisés, los cuales conversaban con Jesús. Tomando la palabra, Pedro le dijo a Jesús: Rabí,
qué bien que estemos aquí. ¿Podemos levantar 3 albergues, uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías? No sabía qué decir porque todos estaban asustados. Entonces apareció una nube que los envolvió, de la cual subió una voz que dijo: este es mi Hijo amado, escúchenlo. De repente, cuando miraron a su alrededor, ya no vieron a nadie más que a Jesús. Mientras bajaban de la montaña, Jesús les ordenó que no contaran a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre se levantara de entre los muertos. Guardaron el secreto, pero discutían entre ellos qué significaría eso de levantarse de entre los muertos. ¿Por qué dicen los maestros de la ley que Elías tiene que venir primero?, le preguntaron. Sin duda Elías ha venido primero para restaurar todas las cosas, respondió Jesús. Pero entonces, ¿cómo es que está escrito que el Hijo del Hombre tiene que sufrir mucho y ser rechazado? Pues bien, les digo que Elías ya ha venido y le hicieron todo lo que quisieron, tal como está escrito de él. Esto relata Marcos. Vamos a ver qué relata Lucas, hermanos. Lucas capítulo 9, versículos del 28 al 36. Lucas 9, del 28 al 36. Lucas 9, 28 al 36. Dice la Biblia así: unos 8 días después de decir esto, Jesús, acompañado de Pedro, Juan y Jacobo, subió a una montaña a orar. Mientras oraba, su rostro se transformó y su ropa se tornó blanca y radiante. Y aparecieron 2 personajes, Moisés y Elías, que conversaban con Jesús. Tenían un aspecto glorioso y hablaban de la partida de Jesús que él estaba por llevar a cabo en Jerusalén. Pedro y sus compañeros estaban rendidos de sueño, pero cuando se despabilaron, vieron su gloria y a los 2 personajes que estaban con él. Mientras estos se apartaban de Jesús, Pedro, sin saber lo que estaba diciendo, propuso: Maestro, qué bien que estemos aquí. Podemos levantar 3 albergues, uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías. Y estaba hablando todavía cuando apareció una nube que los envolvió, de modo que se asustaron. Entonces salió de la nube una voz que dijo: este es mi Hijo, mi escogido, escúchenlo. Y después de oír la voz, Jesús quedó solo. Los discípulos guardaron esto en secreto y por algún tiempo a nadie se lo contaron. A nadie le contaron nada de lo que habían visto. ¡Wow! Hermanos, ¿qué se imagina usted al leer esto? O sea, ¿estaba usted pensando otra cosa o estaba metido en la lectura? Ok, bueno. Vamos a leer lo que dijo Juan. Juan capítulo 1, versículo 14. Juan 1, 14. Vamos a leer lo que dijo Juan. Dice la escritura así: y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Vuelvo a repetirlo: y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Hermanos, ¿qué me dirían ustedes si yo les digo, hermanos, fíjense que en la mañana vi que a alguien se le transformó el rostro? Su aspecto fue totalmente diferente. Y las ropas que llevaba se le vieron de un blanco que ni hace lo hace. Resplandeciente totalmente. Hasta me deslumbró los ojos. ¿Qué pensaría usted? Empezó a medir, hermano, ¿de cuál fumó, no? A ver, si lo vio o no lo vio. Y luego aparte le digo, y oí una voz que me dijo: José Alfredo. Le hago una pregunta: ¿usted me creería? Y veo que muchos están asintiendo con la cabeza.
¿Usted me creería? A lo mejor muchos dirían, wow, el hermano recibe algo del Señor. Y otros dirían, ¿este de cuál fumó? Y otros dirían, hermano, ¿sí desayunó? Porque para tales visiones o para tales apariciones o para tal transformación, usted, hermano, como que le dudaría, al menos yo así. Si alguien viene y me presenta, yo sé que lo que estaba diciendo Alfonso es porque ya lo he leído, tengo cierto conocimiento. Pero cuando empezamos a decir cosas que hemos visto y oído, por ejemplo, hay personas que dicen, el Señor me llevó al infierno, otros dicen, el Señor me llevó al cielo, otros dicen, vi esto, observé esto, el Señor me mostró. A todo eso, siempre póngale un signo de interrogación y grandote. No digo que diga esto fue del diablo, tampoco, pero siempre póngale un signo de interrogación. ¿Por qué? Porque la imaginación del hombre es bastante grande. Mire, hermanos, hay personas que me han dicho, hermano, es que el Señor me dio una visión y vi esto. Ok, compártelo. ¿Y sabe qué hace cuando pasa? No dice solo eso. Por ejemplo, hagamos un ejemplo ficticio. Ahí es que vi una Biblia y la vi abierta y tenía Hechos 2:14, ¿no? Ejemplo. Lo pase y dígalo. Hermanos, el Señor me mostró una Biblia abierta, grande, cubierta de oro. Y digo, no, eso no fue lo que me dijo a mí. No estoy diciendo que mienta. Y en otro lado va a dar su mismo testimonio. Y le dicen, hermano, usted que vio la Biblia, platíquenos cómo la vio. No, es que yo vi que un ángel la tomó y la agarró y la abrió así de par en par y yo vi ahí Hechos 2:14 y Apocalipsis y empecé a ver. Y va otra congregación y dice, hermanos, cuéntenos el testimonio de la Biblia que vio. Hermanos, quiero decirles que vi un gran altar y en medio de ese altar vi también un púlpito enorme y grande. Y ahí estaba una Biblia, Reina Valera. Yo vi que era Reina Valera y decía, aleluya, ya hasta lo estoy emocionando, ¿eh? Imagínense que esta experiencia que tuvieron 3 apóstoles, Pedro, Jacobo y Juan, que se los lleva aparte y luego bajan de la montaña y se lo empiezan a contar a los demás discípulos o a la demás gente. A ver, Pedro, ¿en verdad lo viste? Dices que yo vi cómo el Señor se transfiguró. Hermanos, yo no sé en qué cambió su cara, no lo especifica. Cambió su rostro, el rostro de Jesús cambió, tomó otra forma. Y no da pelos ni señales, no dice, y era así como rubio. Algunos dicen, es que yo lo vi rubio y sus cabellos eran como de oro o eran blancos y resplandecía su rostro. Pero él dice que se transformó su rostro. Yo cuando me imagino esto, hermanos, muchos de ustedes a lo mejor se lo imaginan, dijeron pastor, como el Buki, así de barba, cabello largo. Ay, vi a Jesús. No, usted vio al Buki a lo mejor. Dígame, ¿cómo es Jesús? Es que lo vi en mi sueño, lo vi clarito, él es rubio, de ojos azules, es barbado. Imagínense, van bajando los 3 y para empezar el Señor les dice, no se lo cuenten a nadie hasta que después haya resucitado, se lo cuentan. Porque hermanos, el Señor sabe que los vasos en los que deposita a veces cosas sobrenaturales como estas son falibles. A veces las cosas se nos olvidan o a veces le agregamos o a veces
le quitamos. Leímos en los 4 evangelios. Dígame usted, hice una anotación aquí para hacerle a usted 3 preguntas. ¿Qué vieron? A ver, dígale cuando menos 2 cosas a la persona que tiene junto de lo que vieron esos 3 allá arriba. Dígale 3 cosas. No busquen la Biblia. Recuerde, ¿qué vieron? ¿Qué vieron? ¿Qué vieron? Allá en su casa, hermano, en YouTube, en Zoom, por favor, dígale ahí, pregúntele a su esposo, a la que tiene al lado, ¿qué vieron Pedro, Jacobo y Juan en la montaña de la transfiguración? ¿Qué vieron? 2 cosas nada más. No le narre otra vez la historia. Yo sé que tiene buena memoria, pero no le narre otra vez. ¿Qué vieron? Ok. Alguien que grite fuerte, ¿qué le dijo su compañero de ahí de asiento? ¿Qué vio? Una cosa, ¿qué vio? ¿Qué vieron? ¿Vieron una qué? Una nube. ¿Cómo era esa nube? ¿Oscura, clara, resplandeciente? ¿Era como de algodón? ¿Qué vieron? Vieron una nube, dice aquí. ¿Vieron la nube como la que monta ¿cómo se llama? ¿El que anda en la nube? Ya por ahí salieron los admirantes de Pokémon. O sea, así era la nube. ¿Cómo era la nube? Era una nube espesa. ¿Qué es una nube espesa? Como la neblina que amanece aquí en las mañanas cuando dice uno, ay, qué espesa está la neblina, o cuando uno camina a Transísmica y ve una nube espesa. ¿Era gris? ¿Era blanca? ¿Cómo era? Vieron una nube y ahí me estoy deteniendo. ¿Era como las que vemos en el cielo o era como aborregada, dicen por ahí? ¿Cómo era esa nube? No especifica, pero vieron una nube. ¿Qué más vieron? ¿Qué le dijeron que vio? ¿Qué le dijeron que vieron? ¿Mandé? Vieron a 2 personajes, a Moisés y a Elías. Le hago una pregunta, hermanos. Pedro, Jacobo y Juan conocieron a Moisés y a Elías. No, yo sí, al rato, imagínense, al rato me llego a morir yo y me ve en la calle y dice, ¿es el pastor? ¿No que se había muerto? Y me ve y dice, es que es el pastor Pepe. ¿Por qué? Porque yo lo conocí. Es más, si me le aparezco a mi esposa, peor, ¿no? Porque ella me conoce totalmente. Pero le hago una pregunta, ¿por qué sabían que era Moisés y Elías? Ah, porque Moisés llevaba las 2 tablas de la ley y Elías lo había dejado el carro de fuego que se lo llevó. ¿Por qué supieron que eran Moisés y Elías? ¿Mandé? ¿Se los reveló el Espíritu Santo? ¿Cuántos están de acuerdo con esto? Dice mi esposa, ¿pudo haber sido eso? ¿Pudo haber sido o fue? Ok. Le vamos a dejar ahí. No quiere decir que esté mal, perdón, hermano. No quiere decir que esté mal. Pero vamos entrando a algunos detalles. No te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces, ¿se lo reveló el Espíritu? Dice mi esposa, puede ser. Vamos a ver. ¿Qué otra cosa vieron? ¿Qué más vieron? No, ¿qué vieron? Ahorita vamos a ver lo que oyeron. ¿Qué vieron? Pues, su forma, porque dice transfiguración, cambió de forma. ¿Qué forma cambió? No especifica. ¿Cuál fue la forma? ¿Vieron que cambió qué? Su forma. No la describen. Ninguno de los 3 no la describen. ¿Qué otra cosa vieron? ¿Que su qué? Que su ropa se puso de un blanco
que resplandecía. Esto como que ya lo podemos, hermanos, un blanco que en este mundo no lo hay. Así dice. Es más, uno de los evangelistas expresó, dice, ¿cuál blanco como no se puede blanquear aquí en esta tierra? O sea, un blanco que no es de este mundo. Dijo como un blanco, pero ¿qué blanco era? ¿Como el de las sillas? ¿Como mis dientes? Menos. O sea, ¿qué blanco era? Ahora, esos que tienen imaginación, más los niños, ya están en el monte de la transfiguración imaginándose cómo cambia de forma Jesús, cómo su ropa resplandece, cómo se aparecen dos personajes los cuales se identifican como Moisés y Elías, y otro evangelista narra incluso de lo que hablaron. ¡Wow! ¿Qué más vieron? Vieron también que dialogaban entre ellos, que Moisés y Elías estaban platicando. Eso vieron también. Y luego, como por arte de magia, no vieron a nadie, perdón, no vieron a nadie. Primero vieron y luego no vieron. ¿Vieron o no vieron? Primero vimos y luego no vimos. Wow. Ahora sí. Entonces, ¿qué vieron? Que se transfiguró, que su ropa resplandeció, etcétera. ¿Qué oyeron? ¿Qué oyeron? Dice mi esposa, oyeron que conversaban. ¿Qué conversaban? Más específico, ¿qué conversaban? ¿Qué platicaban? ¿Qué estaban platicando entre ellos? Eso oyeron. Dice que oyeron lo que estaban hablando. ¿Qué hablaban? Ya no se acuerda. Yo tampoco. Imagínense, lo acabamos de leer y ya se nos olvidó. ¿Sufrimos de qué? De amnesia. Por eso necesitamos leer y volver a leer y que el Espíritu de Dios nos esté recordando las cosas, porque a nosotros se nos va el avión. Ok, ya lo está leyendo mi esposa. ¿De qué platicaban? ¿De qué conversaban? ¿Y de qué partida hablaban? ¿De su partida a Jerusalén? ¿De qué partida estaban hablando? Hermanos, imagínense la conversación de primer nivel que tuvieron Moisés, Elías y Jesús respecto a su qué. Mande. Los dos quiénes. Elías y Moisés, pero conversaban también con quién, dice en un pasaje, con Jesús, de esas cosas la platicaba. ¿Sí? Y de lo que qué, y de lo que iba a ocurrir allí. No nos dice con pelos y detalles cada palabra la cual hablaron, pero hablaron de las cosas que le iban a acontecer a Jesús en Jerusalén. ¿Qué dice la NTV? Otra cosa que vieron, dice que a Moisés y Elías los veían llenos de qué? De gloria. ¿Qué es eso de verlos llenos de gloria? ¿Cómo se imagina usted ver a una persona que está llena de gloria? ¿Cómo se la imagina?
resplandeciente, radiante. ¿Recuerdan que a Moisés le brillaba el rostro cuando bajaba de platicar con el Señor? Esa gloria era temporal, porque el rostro le resplandecía. Ahora imagínense esto. La gloria de la cual estaba cubierto ahora Moisés y de la cual estaba cubierto ahora Elías, no era la gloria temporal, ya era la gloria eterna. La gloria que los cubrió de la gloria del que estaba junto a ellos. La gloria de Jesucristo. Porque gloria significa resplandor. ¿Qué dijo Juan? Regresemos al capítulo 1 de Juan, versículo 14. ¿Qué dijo Juan? Recuerde que Juan también fue uno de los tres que subió al monte de la transfiguración. ¿Qué dijo Juan? 1:14. Y el verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. ¿Y qué? Y contemplamos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Wow. Hermanos, qué imágenes, qué cosas vieron y qué cosas oyeron. ¿Qué otra cosa oyeron? ¿Qué otra cosa oyeron? Allí en el monte de la transfiguración, ¿qué oyeron? Oyeron una voz que decía: este es mi Hijo amado. Escúchenlo. Estoy muy complacido con él. Escúchenlo. Hermanos, ¿cómo cree usted que bajaron de esa montaña después de haber visto y oído esas cosas? Dice que Pedro, dice algunos de salud, dice que Pedro no sabía ni qué decir. Lo primero que se le ocurrió fue que esto está agradable aquí arriba, ¿no? O sea, ¿qué te parece si hacemos 3 cabañitas? Una para Moisés, una para Elías y otra para ti, porque esto está bien agradable. Aquí, hermano, no solo vieron, oyeron, sino que también sintieron. ¿Qué sintieron? Mande. Ya no se querían bajar. Ya no se querían bajar de la nube, ya no se querían bajar de lo asombroso que estuvo aquella visión, revelación, éxtasis, cosas que le pasaron ahí tremendas a los tres. Wow. Por eso cuando Pedro dice en su segunda carta, yo no les estoy contando que cuentos, fábulas, mitos, leyendas. Lo que yo les estoy diciendo es lo que vimos con nuestros ojos y oímos con nuestros oídos. Amén. Cuando ellos tienen ese tipo de visión en el monte de la transfiguración, ellos se llenan de la certeza de que Jesús sí era y es el Mesías prometido, porque vieron su poder y vieron cómo vino en gloria. No les cupo ninguna duda. Por lo que vieron y oyeron, el Espíritu les estaba certificando de que Jesucristo era quien decía ser el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, el Mesías prometido. Eso a ellos les sirvió como una profunda revelación de quién era Jesucristo. Y lo que expresaba hace un momento, Pedro por el Espíritu expresó: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero ahora, no solamente por una expresión que surge del Espíritu, sino por lo que sus ojos vieron
y lo que sus oídos oyeron, siendo testigos oculares de las cosas que acontecieron con Jesús. Y dice, si queremos mostrar el poder de Jesús, no es un cuento, no es una fábula, es la verdad que estamos testificando. Amén. Ahora, hermanos, Jesús va a la cruz, muere y resucita. Ahora sí pueden, ¿qué? Ahora sí pueden contar lo que oyeron y lo que vieron. Ahora sí lo pueden, ¿qué? Ahora sí lo pueden contar. Pregunta, ¿usted piensa que todos les iban a creer? No todos les iban a creer. Es más, ¿por qué creen ustedes que en su segunda carta Pedro les estaba escribiendo de nuevo esto? Porque había algunos que ya habían dejado de creer que Jesús tiene todo poder y que Él había venido. Le dicen, hermanos que están esparcidos en el Ponto, Galacia y toda esa región, les vuelvo a recordar que lo que les dijimos desde el principio no fueron fábulas, no fueron cuentos, fue una verdad. Lo vimos y lo oímos. Pero como lo dije en unos domingos atrás, hermanos, esto bastaba para fundamentar su fe de la iglesia en Cristo Jesús. ¿Esto bastaba? Que solamente el conocimiento lo transmitieran de manera verbal. ¿Por qué? Porque si jugamos al teléfono descompuesto, si iniciara mi esposa y Alfonso con una frase y la circularan y la fueran circulando, ¿qué me diría Henry? ¿Qué me diría allá Josué que están hasta atrás? Lo mismo que me dijo, lo mismo que dijo Alfonso, lo mismo que dijo mi esposa. No nos da tiempo, pero podemos hacer el ejercicio en alguna otra ocasión. El teléfono descompuesto así es, transmite de manera verbal y al rato ya está diciendo que Jesús fue un Transformers, se transfiguró. O sea, ¿qué pasó ahí? Si solamente hubiera sido de manera verbal transmitir el poder y la venida de Jesús, se hubiera adulterado el asunto. No estaba escrito lo que acabamos nosotros de leer y lo tenían que transmitir de manera verbal, pero no era suficiente. No era suficiente. Pero es que yo lo vi, yo lo oí, sí, ¿y eso qué? A ti te va a quedar como un sello en tu vida. ¿Quién se lo quitaba a Pedro, Jacobo y Juan? Nadie se lo pudo quitar. Nadie, porque lo experimentaron. Pero no era suficiente para otros. No era suficiente para otros. Que si fue Moisés, que si fue Elías, que se los reveló el Espíritu, que los identificaron de una manera sobrenatural, así pasó, fue de manera sobrenatural. Y lo sobrenatural solamente tiene dos fuentes, o es Dios o es el diablo. Y en esta ocasión fue Dios. Pudieron identificarlos. Sí, por la obra de ¿quién? Del Espíritu Santo. Pero esta experiencia no era suficiente para transmitir un fundamento apostólico a las generaciones que venían detrás de ellos. Debía de haber más. Y yo me hago una pregunta, ¿y qué más querían entonces? Regresemos a Pedro, porque ahí nos explica Pedro lo siguiente. Después de que él dice que no fueron fábulas, no fueron cuentos, sino lo que sus ojos vieron y oyeron con sus oídos, en el versículo 18 dice, nosotros mismos oímos esa voz que vino del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Esto ha venido a confirmarnos la palabra de ¿qué? La palabra de los profetas.
Hermanos, toda revelación, toda visión, toda cosa que el pueblo de Dios pueda ver en estos días, de que en los posteriores días se verían visiones, y eso es una realidad, eso es algo que el Señor muestra, pero debe de tener su fundamento y su confirmación en los profetas. Ahora, ¿quiénes son los profetas? Nosotros identificamos como profetas a partir de Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, hasta Malaquías. Y decimos, esos son los profetas. No. Moisés fue ¿qué? Profeta. Samuel fue profeta. Adán fue profeta. Adán fue profeta. ¿Qué significa profeta? En primer término es el que habla con Dios. Eso significa profeta, el que habla con Dios, que tiene que ver también el que habla de parte de Dios, porque si no puede, o sea, si no tienes una conversación con Dios primero, tú no puedes hablar de Dios. Es un profeta. Entonces, ¿Adán fue profeta? Adán también fue profeta. Y es más, hubo cosas que profetizó. Enoc, el séptimo de Adán, ¿fue profeta? Fue profeta. Y Judas dice, como bien profetizó Enoc, el séptimo de Adán. ¿Noé fue profeta? También fue profeta. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que desde Génesis hasta Malaquías lo escribieron profetas, porque son el que habla con Dios, Dios con ellos, y transmiten un mensaje. Si decimos entonces que hay confirmación de lo que ellos vieron y oyeron por los profetas, aquí está. Si alguien te viene a hablar de un Cristo del libro del Mormón, que Nefi, los nefilitas y otras patrañas, hermano, no le creas. No es el Jesús al cual te van a llevar. Las escrituras desde Génesis hasta Malaquías tiene que confirmar lo ya escrito. Y ahora, escúcheme esto, hermano, ahora no solamente tenemos 39 libros de Génesis a Malaquías, sino ahora tenemos 27 más, de Mateo a Apocalipsis. Leyeron, en lo que estábamos aquí, leyeron Apocalipsis y leyeron ¿qué también más al principio? Génesis, o sea, de Génesis Apocalipsis. Y los 24 ancianos arrojaban sus coronas, y en el cielo se ve todo esto. ¿Es un cuento? ¿Es un mito? Es más, busque qué es la diferencia entre mito, cuento, fábula. Y todas coinciden en lo mismo. Son invenciones humanas. Pero lo que está escrito, eso fue palabra del Señor. Mire lo que dice Pedro de los profetas. Dice, esto ha venido a confirmarnos la palabra de los profetas. Estoy leyendo el versículo 19. A la cual ustedes hacen bien en prestar atención como una lámpara que brilla en un lugar oscuro, hasta que despunte el día
y salga el lucero de la mañana en sus corazones. ¿Y quién es el lucero de la mañana sino nuestro Señor Jesucristo? O sea, hasta que les amanezca, hasta que resplandezca. Así es que, amados en el Señor, toda la Escritura la tenemos que tomar como una lámpara que nos alumbre. ¿Saben por qué el pueblo del Señor es engañado? Por personas que a veces dicen, es que yo vi, yo oí, y no estoy diciendo, hermanos, que no haya visiones o revelaciones que el Señor dé. ¿Sabe por qué es engañado? Porque no conoce la Escritura. Por eso si alguien viene o oye o escucha, en internet, hermano, hay de todo. San Google y YouTube se le muestra de todo le muestran. Nada más dele, por ejemplo, ahí revelaciones del infierno y hay 50,000 versiones diferentes. Uno que dice que el infierno tiene forma de cuerpo, que tiene brazos, que tiene corazón, que tiene piernas. Otro dicen que es un gran abismo. Otro dicen que ahí se está algunos personajes que murieron. Otros que vieron a tal y a tal ahí. Y hermanos, yo no dudo que a lo mejor el Señor se lo haya mostrado. Pero ¿sabe qué? Tenemos nosotros una palabra que más segura. No fundamentes al rato tu fe en cuentos o supersticiones, ni tampoco en revelaciones, que el mismo Dios se las pudo haber dado, pero que también el Señor pudo ser claro en decirles, no lo digas. Porque hay personas que tienen alguna visión, una revelación, y dijera uno de nuestros apóstoles, ya quieren hacer un libro, Dios, yo y los ángeles. ¿Sí me explico? O sea, si tú llegas a ver algo que no dudo que el Señor te muestre, que el Señor te hable, que el Señor te diga, lo primero que tienes que hacer es llevarlo a la luz de la palabra de Dios, que te confirme el Espíritu Santo si está escrito en la Biblia. Porque si no está escrito en la Escritura, duda y duda que Dios haya sido quien te lo haya mostrado. Es más, no le digas a nadie. Mismo Señor Jesús le dijo, vamos bajando y a ver, espérense, sé que lo que vieron y oyeron es glorioso, pero cierren la boca, no lo cuenten. El apóstol Pablo fue llevado al tercer cielo, lo sentaron en la oficina principal. Bueno, eso es mi decir, le explicaron el evangelio. Y hermanos, por causa de los corintios, hermanos cristianos carnales, tuvo que decir eso, porque no tenía pensado decirlo. Sí, Dios te llevó al tercer cielo, gloria al Señor. Y si sé de un hombre que si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que después sabemos que estaba hablando de él, pero dice, yo no sé si fue en el cuerpo o fuera del cuerpo, pero fue llevado hasta el tercer cielo. Y escuche esto, y dice que oyó cosas que aquí en esta tierra no las han oído. Que alguien hubiera oído eso. Hermanos, un libro de las cosas que oía allá en el tercer cielo. Hombre que fue llevado al tercer cielo y oyó cosas que el oído humano nunca ha oído. Y cosas que vio que ojo humano nunca ha visto. Y aparte de esto, hermanos, para que no se envaneciera en esas revelaciones, el Señor le manda un mensajero de Satanás para que lo abofetee, lo cachetee y le diga, estate quieto. ¿Cuántas bofetadas les hacen falta a veces a personas
que están subiendo videos a YouTube que vieron, que oyeron y que el Señor no les dijo que dijeran. Y es más, les hace falta a veces un enviado de Satanás para que les dé sus cachetadas y les diga, estate quieto, nadie te dijo que dijeras eso. ¿Para qué lo dices? El pueblo está más confundido con ese tipo de cosas que edificado. Hay iglesias que se dividen porque no saben a veces si el infierno es así o es así, porque a un hermano le mostró el infierno y entonces ya anda diciendo que el infierno es así. Por eso, amados en el Señor, el apóstol Pedro quería estar bien seguro, pero bien seguro de que no se les olvidara lo básico. Porque a lo mejor yo me puedo parar un domingo aquí, hermanos, ¿qué creen? Ahora sí vengo con una unción. Me llevaron hasta allá arriba. Y a lo mejor este lugar hasta se llena. Pastor, lo llevaron allá al tercer cielo y bajó. Venga a oírlo. Y la gente que tiene comezón de oír, puede que venga. Mis amados en el Señor, no dudo que el Señor te pueda llevar a ti al tercer cielo. No lo dudo, en serio. Pero si te lleva, guárdatelo y espera a que el Señor te diga si lo tienes que decir o no. Dice amén. Es que a mí el Señor me llevó al monte de la transfiguración. Sí, cállate. Es que vi cómo el Señor se transformó. Sí, cállate. Espérate. Todavía no lo digas. Y es más, escucha esto. Hasta se les olvidó lo que escucharon conversando con Moisés y Elías. Se les olvidó. Y venían bajando la montaña. ¿Y cómo es eso que se va a levantar de entre los muertos? Y cuando llegan las mujeres con Pedro y los apóstoles y le dicen, ¿qué creen? La tumba está vacía, no hay nadie. Pues vamos a ver por qué no hay nadie. ¿Cómo que vamos a ver que no hay nadie? ¿No escuchaste que él se iba a levantar al tercer día? ¿Cuántas veces te lo dijo? Y en el monte de la transfiguración lo habían dicho. ¿No lo recuerdas? No, tengo amnesia espiritual, pero yo sé y estoy seguro que los que me van a oír serán libres de la amnesia espiritual. Y que no se fundamentarán solo en lo que nosotros vimos y oímos, sino que su fe estará fundada en lo que dijeron los apóstoles y los profetas. Hermanos, cuando uno lo invitan a predicar a otro lado, uno se siente así como que, bueno, algo tengo de Dios para decir, ¿no? Y me hicieron una invitación estos días para ir a Guatemala a compartir la palabra. Y me puse contento, porque tengo familia allá y digo, pues matamos dos pájaros de un tiro, compartimos la palabra, que no está nada mal, y visitamos a la familia. Pero en mi corazón no tengo paz. Todavía no. Si el Señor me dice, ve, voy. Y si me dice, quédate aquí, aquí me quedo. Amén. Es que, hermano, se me están abriendo las puertas. ¿Quién te las está abriendo? ¿Tu imaginación? ¿Tu mente? ¿Tus anhelos? ¿Anhelos? ¿Anhelos que a veces tiene uno? No, aquí ni me pelan en esta iglesia. ¿Cuánto darían otras iglesias por mí? Les cuento un sueño que tuve aquí entre nos.
¿Ya le dijo el Señor que no lo cuente? No, no me ha dicho. Entonces no se lo cuento. Alabado sea el Señor. Hermanos, por lo que he visto, sigo algunos predicadores en YouTube, sigo algunos hermanos que comparten la palabra, sigo a varias personas. Eso de sigo no es que sea su discípulo, sino en el término coloquial que ahora se dice, no sigo. O sea, bueno, estoy suscrito a su canal y veo algunos de sus videos. Pero me he dado cuenta de una cosa, que la iglesia se está como haciendo unos para un lado y otros para el otro. ¿En qué sentido? En este sentido que le estoy compartiendo. Por ejemplo, hay muchos hermanos que están haciendo mucho hincapié en la palabra y la palabra y la palabra. Y doy gloria a Dios por ello. Muchos de ellos son conservadores, se le llama conservadores, de toda la reforma y de todo lo que se vino año 1400 hasta acá, y son muy conservadores y fieles a la palabra y buscan que la palabra desde luego sea así como se dijo. Y en verdad doy gloria a Dios por ello. Y por el otro lado hay hermanos extremos, donde quieren solo experiencias del Espíritu Santo. Y los de aquel lado les dicen a los de allá, fríos, tibios, no tienen el mover del Espíritu. Y los de allá le dicen, ignorantes, no saben lo que están haciendo, miren cómo se revuelcan y hacen cosas sin fundamento. Y hay que extremos. O sea, de esto me he dado cuenta. Y me gusta ver los extremos para aprender de esos extremos. Está bien que la Escritura la mantengamos trazada, como dice. Es más, dice aquí que no hay profecía que se haya traído por particular interpretación, sino que el Espíritu de Dios habló por medio de ellos. Y hoy cada quien tiene su propia interpretación. Pero el Espíritu Santo es el que da la correcta interpretación. Es la palabra y es la obra del Espíritu Santo. Hermanos, si escuche, si erramos en algo, debemos de corregirlo. Y esto es para todos. Porque usted cree que solamente, porque el capítulo que sigue de segunda de Pedro va a empezar a hablar de los falsos profetas y de los falsos maestros. Y a la luz de la Escritura vamos a identificar quién es un falso. Porque dice Pedro, porque también en la antigüedad hubo que falsos profetas. Pero los que tenemos nosotros y sus escritos, esos son los verdaderos. Y la Escritura expresa de algunos que fueron falsos profetas. Entonces, esos dos extremos, tiene uno que buscar ¿qué? El punto medio, el balance, porque ¿qué idea se lleva usted ahorita? A lo mejor y dice, hermano, entonces ¿dónde quedan las visiones, los sueños, las revelaciones, las cosas que Dios nos muestra? Eso ya no. Si somos extremistas diríamos que ya no. Entonces los dones del Espíritu Santo, ¿dónde quedan? Palabra de ciencia, palabra de sabiduría, la profecía, que no tiene que ver con cosas futuras, sino tiene que ver más con exhortación, consolación y edificación. ¿Dónde queda la interpretación de lenguas? ¿Dónde quedan las lenguas? ¿Ya no? ¿O todavía? Hay interpretación de lenguas, hay discernimiento de espíritu, y la iglesia nos conjuntamos. Los que solo escritura
y nada de dones, ¿cómo se edifica la iglesia en sus reuniones? Y dicen, solamente con la palabra, sí, pero ¿cómo nos edificamos entre nosotros si no hay manifestaciones de dones espirituales? Y la manifestación de esos dones tiene que ser respaldada por la Escritura. Así debe ser. Entonces, hermanos, si sueña, gloria a Dios. Es más, si comparte su sueño con nosotros, le ayudaremos. Si hay interpretaciones de sueños, pues lo hay en medio de la iglesia, lo hay. Y hay que recibir, hay que examinarlo todo y retener lo bueno. Así que examinémoslo. Entonces, no era suficiente con lo que vieron y oyeron los apóstoles, en otras palabras, experiencias con el Señor. No, tenían que ser respaldadas por medio de lo que escribieron los profetas. Y mire, tengo muchas más porciones de la Biblia de lo que predicó el apóstol Pedro, porque ahí se refleja lo que él dijo. Un ejemplo nada más. Bueno, regrese a la primera carta y vea lo que remarca Pedro en la primera carta, capítulo 1, versículo 10 y 12. Él dice lo siguiente, primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos 10 al 12. Dice, los profetas que anunciaron la gracia reservada para ustedes, estudiaron y observaron esta salvación. Querían descubrir a qué tiempo y a cuáles circunstancias se refería el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, cuando testificó de antemano acerca de los sufrimientos de Cristo y de la gloria que vendría después de estos. A ellos se les reveló que no se estaban sirviendo a sí mismos, sino que les servían a ustedes. Hablaban de las cosas que ahora les han anunciado los que les predicaron el Evangelio mediante el Espíritu Santo enviado del cielo. Aún los mismos ángeles anhelan contemplar estas cosas. Y habla de los que les anunciaron el Evangelio. Y un ejemplo, la primera predicación de Pedro después del día de Pentecostés. Vamos a verla. Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, miren, del versículo 14 al 40 nos narra la predicación de Pedro y lo que compartió ese día. Pero solamente quiero tocar algunos versículos, a ver si los identifican por ahí en la proyección. El versículo 16 dice así, de Hechos 2, versículo 16. En realidad lo que pasa es lo que anunció el profeta Joel. Y gracias a Dios tenemos también el libro del profeta Joel para verificarlo. Y es tan fácil hoy para nosotros, hermanos. ¿Por qué es tan fácil? Porque usted, si compra una Biblia con concordancia, le va a aparecer una letrita y le va a decir en qué capítulo y en qué versículo está escrito Joel. ¿O no es bien fácil? Ahora, piense en un momento los que no tenían en sus manos lo que usted ahora tiene. Tenía que respaldarlo ¿con qué? Con escrituras. De aquello que iban a la sinagoga y en algún momento lo leyeron, tenía que ser respaldado con lo escrito. Y por eso dice Pedro, esto que está pasando ya estaba escrito por medio de ¿quién? Del profeta Joel. Y ahí viene que estaba escrito en el profeta Joel. Y en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y sus hijos y sus hijas profetizarán. Los mancebos tendrán visiones, los ancianos sueños, o no sé si al revés, pero todos en general, dice, recibirán el poder del Espíritu Santo. No están borrachos, lo que tienen
es la llenura del Espíritu. Los vino a bautizar el Espíritu Santo. Amén. Versículo 28 de ahí mismo. Dice, me has dado a conocer los caminos de vida, me llenarás de alegría en tu presencia. ¿Dónde dice esto? Si usted ve en la concordancia, se va a dar cuenta de una cosa, que el versículo 28 habla del Salmo 16 y versículos más antes hablan, del Salmo 16, versículo 8 al 11, habla de los versículos que están en Hechos 2, del 25 al 28. El Salmo 16, del 8 al 11. ¿Por qué lo cita ahí? Porque también estaba escrito por los profetas. Amén. Versículo 30 dice lo siguiente. Era profeta. ¿Y de quién está hablando? De David. Era profeta y sabía que Dios le había prometido bajo juramento poner en el trono a uno de sus descendientes. Es más, le dice también a David, profeta, porque David escribió muchos de los salmos. ¿Y David escribió de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Cuando habla de la hermosura, dice, hermoso es, más que todos los hijos de los hombres. ¿De quién estaba escribiendo? Del Mesías. Y por eso Pedro dice, David, profeta. En su predicación lo citaba. Versículo 34 y 35 dice, David no subió al cielo y sin embargo declaró, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. ¿En dónde está esto, hermanos? En un salmo. ¿Qué salmo es? El 110, versículo 1. Todo lo que usted exprese cuando vaya a predicar el Evangelio, hermano, que no sean cuentos, que no sean fábulas, que no es, mire, a mí el Señor me mostró, si no lo respalda con la palabra y si no le dice que el Señor lo diga. Respáldelo siempre con la Escritura y el Espíritu de Dios acomodará esa palabra, porque a final de cuentas lo que vamos a sembrar no son cuentos, ni fábulas, ni supersticiones, ni cosas que nosotros solamente hayamos visto y oído, que no estén respaldadas con la palabra. Lo que vamos a sembrar es el Evangelio, como dijo Pedro, que hablaron inspirados, impulsados por medio del Espíritu Santo. Así es que, amado, vaya y comparta verdades. Dentro de 8 días vamos a ver los falsos profetas y los falsos maestros, cómo identificarlos. Y recuerde que también hay falsos cristianos, porque siempre que hay un original, también habrá un falso. Amado Señor, te damos gracias por lo que Pedro, Jacobo y Juan pudieron ver y que lo dejaron escrito, Señor, tanto Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Te damos gracias porque allí les mostraste a ellos tu poder y ahora nosotros podemos leerlo cómo se mostró tu poder. Pero amado Dios, si no se nos hubiera transmitido esta visión, revelación, todo lo que vieron y oyeron, tenemos la palabra profética más segura. Tenemos los Salmos, tenemos Génesis, tenemos Éxodo, tenemos, Señor amado, Levítico, Números, Deuteronomio, tenemos los profetas hasta Malaquías, tenemos lo escrito por Mateo, Marcos, Lucas, Juan y todo lo que está ahí escrito por Pablo también. Y eso a nosotros nos debe servir para confirmar ya sea alguna experiencia sobrenatural contigo o algo, Señor amado,
que tenga que confirmarse en la predicación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Señor, si tú quieres mostrarnos el cielo, el infierno o cosas, Señor, por venir, no estamos cerrados a eso. Anhelamos que nos muestres cosas, pero que todo sea, Señor, respaldado por la palabra escrita por los profetas, Señor. Y ayúdanos, Padre, cada día a mantenernos en la sana enseñanza de tu palabra. Que al ver algún video en YouTube, que al ver alguna predicación en otro sitio, en otro lado, tengamos el criterio, el discernimiento suficiente por medio del Espíritu Santo para identificar qué cosas son fábulas, cuentos supersticiosos, Señor, cosas de la imaginación del hombre, o que sí son cosas que tú mostraste y revelaste. Te lo pido en el nombre de Jesús, que la iglesia se mantenga limpia, libre de toda fábula. Te lo pido en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo.